Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2, empezando en el versículo 16. Colosenses capítulo 2, verso 16. El estar completos en Cristo es una realidad que Cristo consiguió en la cruz de Calvario para nosotros. En la práctica, un creyente llega a disfrutar de esa vida plena, de esa vida completa en Cristo, de la vida abundante de la que habló Jesucristo aquí en esta tierra para nosotros, en la medida en que se libra de ciertos peligros y de ciertas cosas en su vida cristiana que se convierten en un impedimento para que nosotros podamos disfrutar de esa vida abundante. El domingo anterior aprendimos acerca de las filosofías y huecas sutilezas, que lo que llegan a hacer en la vida del creyente es ser una barrera y un impedimento para que éste pueda disfrutar de esa vida abundante. Vamos a estudiar hoy dos peligros más, dos cosas más en la vida de un creyente que pueden hacer que éste no disfrute de su vida abundante. El primer peligro se llama legalismo. Observe los versos 16 y 17 en su Biblia. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El pasaje empieza mostrando la orden de que no debemos dejarnos juzgar por nadie. Y nosotros no debemos juzgar a otros por estas cosas en las que se enmarca el legalismo. El legalista, para entender el concepto, el legalista es la persona que se ha autoimpuesto ciertas normas, ciertos principios, ciertos conceptos en su vida, para que a base del esfuerzo de esta persona en el cumplimiento de estas normas, la persona pueda conseguir la bendición de Dios, la aceptación de Dios. Eso es legalismo. El legalismo se centra en la persona y en el esfuerzo que éste va a hacer, y muchas veces un genuino esfuerzo, por tratar de cumplir todo esto, porque ha entendido que si cumple todo esto, va a recibir la bendición de Dios, va a recibir la aceptación de Dios. Eso dice el legalismo. La Biblia enseña que la aceptación de Dios y la bendición de Dios ya es de mi propiedad cuando llegué a Cristo. Ya soy aceptado por Dios cuando le recibí como mi Salvador. Ya fui bendecido con toda bendición espiritual desde el mismo momento de mi salvación. Así es que vivo una vida de santidad, no para conseguir la aceptación de Dios ni la bendición de Dios, porque ya la tengo. Vivo una vida de santidad en agradecimiento a la transformación que Dios ha hecho. Observe la gran diferencia.
El legalista se enfoca en sí mismo y en el esfuerzo, en la persistencia, en el cumplimiento de todas esas reglas, porque sabe que mientras más cumpla esas reglas va a poder recibir la misericordia, la bendición y la aceptación de Dios. Todo se centra en el esfuerzo de la persona por hacer eso. El creyente sabe que no puede conseguir la aceptación de Dios y la bendición de Dios por su esfuerzo. Sabe que la única manera de recibir eso es por gracia y por eso entregamos nuestra vida a Cristo y cuando lo hicimos, nuestro Señor nos salvó, nos aceptó, nos bendijo. Y ahora la vida de santidad se enfoca en la gracia que diariamente necesito, la ayuda de Dios que diariamente necesito para vivir una vida que le glorifique a Él. La vida de gracia, la vida de fe, se enfoca en Cristo y en cómo Él me ayuda a vivir una vida que le dé la gloria a Él. El legalismo se centra en el esfuerzo humano para poder conseguir la aceptación de Dios. ¿Observa la gran diferencia? El legalismo se basa en gustos, en preferencias, en tradiciones, en pasajes de la Biblia mal interpretados, y todo esto se suma para formar las reglas y los conceptos por los cuales yo voy a cumplir esos conceptos para encontrar la aceptación de Dios. Los fariseos y los saduceos tenían más de 800 gustos, preferencias, tradiciones que se habían autoimpuesto para conseguir la aceptación de Dios. Y Jesucristo les dijo a ellos: bien invalidáis el mandamiento de Dios por seguir vuestra tradición. Jesucristo condenó el legalismo porque el legalismo se concentra, se enfoca en el esfuerzo humano, en la habilidad humana para ser salvo, o en la habilidad humana, en el esfuerzo humano, ya que soy salvo, para vivir de manera santa. El legalista se centra en sí mismo. El legalista, cuando ve que la gente no vive de acuerdo a los principios que él tiene, lo que el legalista hace es juzgar. Por tanto, nadie os juzgue. El legalista juzga. El legalista lo hace porque cree que todos deben vivir de acuerdo a sus gustos, preferencias, tradiciones, y él ha llegado a esforzarse muchas veces genuinamente por cumplir esto, y ahora esas normas las hace no solo suyas, sino trata de imponer al resto para que el resto viva de acuerdo a esos principios. Cuando no lo hace, los juzga, les critica. No entiende por qué no obedecen. Cree que ese es el único camino válido para vivir una vida de santidad. El apóstol puntualiza ciertas áreas específicas. Y al observar la referencia a comida, bebida, días de fiesta, luna nueva y días de reposo, es obvio que estos falsos maestros, algunos de ellos, eran judíos, porque para el judío era importante la comida y la bebida. Utilizaba Levítico 11 para hacer una diferencia entre los animales limpios y los animales impuros, y nunca iba a comer cosas que vengan de esos animales impuros. Dios tuvo que transformar la vida del apóstol Pedro allá en Hechos 14, a través de una visión de una sábana que bajaba del cielo, para mostrarle de manera gráfica a él el hecho de que lo que Dios ha limpiado no debe ser una prohibición.
Había llegado allá en Levítico a tener una normativa en cuanto a la limpieza de los vasos y quienes podían acceder a la comida y a la bebida, y cómo por regulación, por un voto nazareo ahí en número 6, se establecía que aquel que había hecho ese voto debía abstenerse de todo tipo de bebida que tenía como fruto la vid. Había un montón de reglas. Nadie os juzgue por comida o bebida. Luego la referencia en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo, viene porque para el judío es importante sus fiestas: Pentecostés, la Pascua, tabernáculos. La luna nueva era un momento de celebración para él, porque en esa luna nueva marcaba el inicio de un mes. Así es que se hacía una fiesta. Números 28. El día de reposo, el día sábado, que debía ser guardado por los judíos porque era una señal, y toda actividad comercial debía cesar porque era el día del Señor, y ese día del Señor se congregaban en la sinagoga para la lectura de las Escrituras y la práctica en el culto. Era una señal entre Dios y el judío. Nosotros no somos judíos. Nadie os juzgue por comida o bebida o por días de fiesta. El legalismo usa todas estas tradiciones, todos estos gustos, toda esta normativa para imponerse a su vida personal e imponer a otros, y los juzga. El legalista generalmente es una persona que se siente orgullosa de cuán rígido es en sus principios, porque a través de eso va a conseguir la aceptación de Dios. Es una persona que cuando se enfoca tanto en las reglas y no experimenta la bendición de Dios en su vida, se manifiesta como una persona quejumbrosa. No entiende por qué Dios no le bendice, ya que él está esforzándose por cumplir las leyes. El legalista tiene un espíritu crítico, juzga a otros. Observa, ese es el problema del legalismo. Tengamos cuidado con esto. Este era el problema por el cual la iglesia de Colosas no estaba disfrutando de su vida completa en Cristo, de la plenitud de vida que Cristo había ofrecido. El legalismo. El legalismo estaba entrando a la vida de ellos, había encontrado un espacio y se esforzaban genuinamente, eran religiosos genuinos, tratando a través de ese cumplimiento de reglas encontrar la aceptación y la bendición de Dios. El apóstol Pablo les dice: nadie os juzgue por comida o bebida. Ten cuidado de que aquellas cosas que tú evalúas en tu vida y en la vida de otros no estén basados simplemente en gustos, en preferencias, en tradiciones, y te has convencido y te has engañado que eso es palabra de Dios. En nuestra actualidad, la mujer no puede ir con pantalón a la iglesia. No debe haber batería, porque eso es satánico. No debe haber ciertas cosas. Iglesias cristianas enseñan eso. La Biblia enseña que la alabanza debe dar gloria a Dios. Eso dice. La Biblia dice que la vestimenta debe ser adecuada y correcta para una mujer que ama a Dios. Ten cuidado con manipular, con estudiar poco un pasaje de la Biblia y usarlo y mal usarlo para apoyar cierta posición
cuando realmente no hay apoyo bíblico para estar imponiéndote una regla y mucho menos juzgando al otro porque no lo hace. Un segundo problema en la vida de estos creyentes, un segundo peligro en la vida de estos creyentes era el misticismo. Observe los versos 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El misticismo, en términos simples, es la búsqueda de una experiencia. Yo necesito experimentar cierta cosa para así llegar a profundizar mi vida espiritual. Yo necesito una revelación especial de Dios, un sueño, una visión, una aparición, para que a través de esa experiencia yo realmente pueda sentir, yo realmente pueda profundizar mi relación con Dios. El misticismo enfatiza la experiencia sobre el conocimiento. El conocimiento lo hace a un lado, no es lo más importante conocer la palabra de Dios. Lo más importante es sentir a Dios. ¿Cuál fue la razón por la que hoy viniste a la iglesia? ¿Sentir a Dios? Eso fue. Esa es la razón. Yo necesito a través de la música, a través de la predicación, que esto me haga sentir algo diferente. Que esto me haga sentir una distinta relación con Dios, una relación mucho más profunda. Nadie os prive de vuestro premio. Y esto que sucedió en el primer siglo es tan popular hoy, buscando esa luz interior donde puedes conectarte con Dios, donde se te anima a renunciar a tu voluntad y dar rienda suelta a la parte emocional, donde se te enseña a utilizar mantras, frases que se repiten continuamente para poder vaciarte y así tu mente en blanco puede expresar una mayor profundidad en tu relación con Dios. Esto es muy común, esto es pan de todos los días. ¿Qué estaban haciendo en el primer siglo? Nadie os prive por vuestro premio, afectando humildad. Los falsos maestros usaban una careta de humildad. ¿Y qué es lo que hacían? Y culto a los ángeles. Ellos les decían a los creyentes que para que tú puedas tener una relación más profunda con Dios, tú necesitas a los ángeles como tus mediadores. Porque a través de ellos, tú sí vas a llegar a experimentar y a sentir la presencia de Dios. Y se estableció un culto a los ángeles. Ellos tenían una conexión especial con los ángeles, lo decían. Y ellos son los mediadores que nos van a hacer sentir algo profundo acerca de Dios. El único mediador
entre Dios y los hombres. Es Cristo. Así es que cuando estas personas están usando a los ángeles como mediadores, lo que están haciendo es menospreciando la persona de Cristo. Ya han hablado ya han dudado de su deidad y de su humanidad, y ahora están dañando y menospreciando la labor de Cristo como mediador. Son los ángeles los que nos van a dar esa conexión y esa experiencia con Dios. ¿Cuál es tu mediador? ¿Una estampita? ¿Un ídolo? ¿Un santo? Ese es el mediador. ¿Cuál es el mediador para relacionarte con Dios? Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Observas? Cada vez que tú ves que la obra de Cristo y su persona son menospreciados, aléjate de esa gente porque es una secta. No importa lo atractivo que parezca, si no le dan la posición preeminente que Cristo tiene como Dios, como hombre, como mediador, eso es una secta. Eso está enseñando una verdad distinta, diferente a lo que la palabra de Dios dice. Cristo es preeminente. No hay nadie más importante que Él. Él tiene que tener esa posición. Cuando nosotros llegamos a menospreciar esa obra de Cristo, eso es una secta. Eso es una secta. No importa qué tan atractivo se escuche. No importa lo que te ofrezcan. Eso es incorrecto. Los falsos maestros estaban ofreciendo, según ellos, un distinto y un mejor mediador, los ángeles. Pero observa también que el texto continúa diciendo, entremetiéndose en lo que no han visto. Lo que ellos ofrecían se entremetían en la vida de los creyentes para ofrecerles a ellos una visión especial que ellos habían tenido. Pablo les dice, ustedes no han visto nada. Están ofreciendo mentiras. Están ofreciendo una experiencia que va a cambiar tu vida. Una experiencia que va a transformar tu vida espiritual. Una experiencia donde realmente vas a profundizar tu santidad y tu relación con Dios. Y el apóstol Pablo les ordena que nadie os prive de vuestro premio. Que nadie les descalifique por esto. Esto es un mandamiento, que nadie os prive. Que Pablo les da una orden de que tengan cuidado con el legalismo y que tengan cuidado con el misticismo, porque les están ofreciendo una experiencia que va a cambiar su vida cuando eso no es cierto. Los mormones tienen el otro evangelio de Jesús. Otra revelación. Los testigos de Jehová tienen las revistas atalayas que les ponen al mismo nivel de la palabra de Dios. La Iglesia Católica se funda en la práctica, no en la palabra, sino en la tradición a lo largo de los años y lo que el Papa dice cuando está ahí, ex cátedra. Revelación. Revelación distinta a la palabra. Revelación que en la práctica llega a ser lo más importante. Pueden decir que creen en la Biblia, pueden asegurar todo eso,
pero en la práctica son sus libros, son sus revistas, son su tradición, son cualquier cosa que en la práctica es la norma de vida, haciendo a un lado la palabra. Hacen a un lado a Cristo, hacen a un lado a la palabra. Dos marcas distintivas de una secta. Huye de esa gente, huye de esas congregaciones, huye de esas iglesias, porque ellos no están predicando la palabra. La palabra establece que Cristo es preeminente y que la única revelación de Dios, la única forma de conocer a Dios y profundizar nuestra vida espiritual es a través de la Biblia, es a través de la palabra. Cristo debe estar en el lugar que le corresponde y la palabra debe estar en el lugar que le corresponde. Cuando eso no es así, eso es una secta, eso es una religión falsa, por más llamativa y por más atrayente que parezca. En la práctica, estos creyentes, no sabemos si eran creyentes, pero este grupo de falsos maestros, con el legalismo y con el misticismo, con ese hecho de que ellos habían experimentado algo diferente, se veía en sus vidas características que muestren que su vida espiritual era mejor, como ellos decían, como ellos afirmaban. Observa el texto. Al final del 18. Vanamente hinchados por su propia mente carnal. Dos resultados: orgullosos y carnales. Verso 19. No haciéndose de la cabeza, Cristo es la cabeza, no haciéndose, no aferrándose a la cabeza, son rebeldes. Y como rebeldes, no obtienen ni la nutrición, ni la unidad, ni el crecimiento que da Dios. Ese es el resultado. Hermano, lo que tú necesitas es hablar en lenguas. Lo que tú necesitas es ser tumbado por el Espíritu. Lo que tú necesitas es una experiencia en tu vida, porque eso va a cambiar. Tú necesitas ir a esta reunión, a este campamento. Ahí vas a tener una experiencia tremenda y ahí tu vida espiritual va a ser distinta. Pablo les dice: orgullosos, carnales, rebeldes y no están creciendo espiritualmente. Esa es la consecuencia de gente que cae en el legalismo y en el misticismo, en la búsqueda de las experiencias sobre el conocimiento profundo de un Dios expresado a través de su palabra. No te estás perdiendo nada, hermano. No te estás perdiendo nada con lo que están tratando de ofrecerte. No, es que necesitas esta experiencia en tu vida. Y a veces puedes como creyente dudar, pero parecen más, parece que sienten más. Esa apariencia, observa lo que el texto dice: vanamente hinchados. Pueden levantar sus manos, pueden caerse al suelo, pueden expresar que están sintiendo a Dios. En la práctica son orgullosos, carnales, rebeldes y no hay crecimiento espiritual en su vida. No te estás perdiendo nada. Ten cuidado de no caer en esto. Estas dos cosas, el legalismo y el misticismo, hace que el creyente no experimente la vida abundante, la vida plena, la vida completa en Cristo.
Son peligros reales para los creyentes de Colosas y son peligros reales para nosotros. Ten cuidado de las advertencias claras de la palabra de Dios. ¿Cómo sé que estoy creciendo en Cristo? ¿Qué marcas puedo ver en mi vida espiritual para saber que estoy creciendo en Él? Cuando hablamos del crecimiento físico, lo he compartido en algunos cultos. Le veo a mi hijo que ya no le quedan los zapatos y la ropa y todo eso, sí, está creciendo el muchacho. ¿Hasta cuándo crecerá? No sabemos, pero está creciendo. El crecimiento es evidente. Es evidente. El crecimiento espiritual también es evidente. Observa las marcas de las que aquí nos habla el texto, de alguien que está recibiendo ese crecimiento que da Dios. 1, haciéndose de la cabeza. Yo estoy hoy más cerca de Dios. Ellos no se hacían de la cabeza, no se aferraban, eso quiere decir asirse. Ellos no se aferraban a Cristo. El creyente que crece se aferra a Cristo. Su relación con Dios se profundiza, su relación con Dios se incrementa, nos acercamos más a Dios. Esa es una marca clara de una persona que está creciendo en su vida espiritual. Cada vez está más cerca de Dios. Y lo que hace esa cercanía es que empezamos a parecernos a Él. Segunda marca, nutriéndose. O como dirían los jóvenes de mi tiempo, bien papeado, nutriéndose. Una persona sana, una persona fuerte. ¿Eres fuerte en contra de tus tentaciones? ¿En contra de la manera de pensar pecaminosa que el mundo trata de imponernos? ¿O no? Esa es una marca de un creyente que está creciendo. Una tercera marca, uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Observa que aquí hay una referencia, todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose. No está hablando primariamente de el aspecto individual. Está hablando del cuerpo, está hablando de la iglesia. ¿Cómo es tu relación con otros hermanos? Chisme, crítica. ¿O estoy más unido a ellos? Es una marca. La unidad es una marca de crecimiento espiritual. ¿Cuál es una marca de no crecimiento espiritual? Las mismas tres cosas, al contrario. No me acerco a Dios, no me nutro de la palabra de Dios, promuevo la división entre creyentes. Estas son marcas de falta de crecimiento espiritual. Así es que es fácil darnos cuenta si nosotros estamos creciendo en lo espiritual. Tengamos cuidado con el legalismo, tengamos cuidado con el misticismo, porque en la práctica, cuando caemos en eso, lo único que pasa es que nosotros dejamos de experimentar la vida abundante, la vida plena, la vida de satisfacción, de plenitud que Cristo ya nos ha dado. Por eso es tan importante no dejar que nos juzguen y no dejar que nos priven, que nos descalifiquen con toda esta basura
que personas y grupos tratan de decirnos. Oremos, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella podemos saber con exactitud cómo hay ciertos peligros que lo que hacen es ser impedimentos para que nosotros disfrutemos de esa plenitud en Cristo. Padre, yo ruego por aquellos creyentes que han caído en el legalismo, que ciertos gustos, preferencias, tradiciones, principios de la Biblia mal interpretados, se han convertido en la norma de su vida. Y genuinamente, a veces y sinceramente, se esfuerzan por conseguir tu aceptación, por conseguir vivir en santidad. Ayúdales a darse cuenta que por tu gracia y por tu obra en la cruz nosotros ya somos aceptados y bendecidos por ti. Y buscamos la santidad dependiendo de tu gracia, de tu ayuda, no para ser aceptados, sino porque reconocemos la gran salvación que tú nos has dado. Padre, ayúdanos a tener cuidado con esas experiencias que ofrecen, donde si hacemos esto o aquello, ahí realmente vamos a sentir a Dios. Ahí realmente vamos a experimentar una vida distinta. Cuando tu palabra nos ha enseñado que si realmente queremos profundizar nuestra vida espiritual, necesitamos asirnos a la cabeza. Necesitamos acercarnos a ti, nuestro Dios, 100% Dios, 100% hombre, nuestro único mediador. Aferrarnos a ti, acercarnos a ti, profundizar el conocimiento que tenemos de ti a través de la palabra. Y es allí donde nosotros experimentaremos una relación profunda, una relación significativa contigo. Gracias, Padre, por advertirnos de los peligros. Ayúdanos a escucharte, a cuidar nuestra vida espiritual. Pedimos, Padre, tu bendición. Mientras usted sigue orando, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted quiere permitirme orar por usted, usted puede levantar su mano. Con eso me dice: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Amigo, el único mediador es Cristo. Ven a Él. Él quiere darte vida eterna. Padre, pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios ha sido